¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Bueno, entonces la idea de este tutorial es hacer un poco un recorderis de lo que vimos la sesión pasada en la clase y nos pongamos como al corriente y hagamos un poco más algo que nos permita llegar a la clase del jueves un poco más preparados. ¿Listo? Entonces la idea es, bueno, ya sabemos, After Effects es un programa para hacer efectos y trabajar mucho Motion Graphics. En este tutorial vamos a trabajar lo que es Motion Graphics, ¿vale? Ya vimos un poco los paneles que trabajamos, la línea del tiempo está en la parte inferior, la biblioteca, el proyecto. Aquí pues obviamente no se muestra casi nada porque no se ha creado un proyecto. Entonces vamos primero por eso, vamos a crear un proyecto nuevo. Voy a colocarlo en 1920 por 1080 a una velocidad de tasa de frame de 24 fotogramas por segundo, ¿sí? Una resolución completa y una duración, aquí está muy larga, voy a colocar una duración de unos 30 segundos. ¿Listo? Aquí podemos cambiar el color del fondo si lo queremos claro o si queremos algo bastante oscuro. Ya decidimos el color del fondo y le damos, bueno, en la parte de arriba ponemos el nombre de nuestro proyecto. En este caso coloquémosle Motion 1. ¿Listo? Motion 1. Entonces, en esta primera sesión, muchachos, la idea es que reconozcamos las principales características de animación, o sea, o las básicas. Existen muchísimas características de animación en After Effects, muchísimas, ya la van a ver más adelante, pero la idea es que reconozcamos las cuatro principales que vienen por defecto, ¿no? O que debemos reconocer realmente en el principio. En este momento me aparece mi escenario con transparencia. Cuando nosotros veamos esta cuadrícula blanco con gris de cuadritos, o significa que hay transparencia. Si ya no la queremos transparente, simplemente vamos a ir acá y la ponemos en el color que hemos escogido como fondo de nuestro escenario. Miren que una vez activamos nuestro proyecto, ¿sí? Nuestra composición, ya tenemos acá nuestra biblioteca. Miren que Motion 1 se crea una composición. Este icono que ustedes ven aquí es el icono de las composiciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, en biblioteca van a empezar a acumularse todos los archivos o elementos que vayamos a trabajar con el proyecto. Entonces, primero tenemos aquí nuestra biblioteca. En la parte de arriba tenemos proyecto, el cual nos informa o nos da información relacionada a nuestro proyecto. Aquí podemos ver las dimensiones de nuestro proyecto, 1920 por 1080, 30 segundos y 24 fotogramas por segundo. Entonces es una información básica de nuestro proyecto. En la parte inferior tenemos la línea del tiempo. Miren, aquí está la aguja que podemos manipular en la línea del tiempo. Y en la parte de acá tenemos diferentes paneles que vamos a ir utilizando, ¿sí? Tenemos el panel de información, previsualización, efectos y ajustes, bibliotecas, ¿cierto? Hay un modo de que hay un espacio de trabajo que me gusta mucho trabajar y es el trabajo de animación, ¿sí? De animación. Bueno, aunque aquí me salió un bastante extraño, quizás. Entonces, vámonos con el panel de bibliotecas que también me llama la atención y me gusta un poco. Hay otro panel también que es interesante y es el panel de el estándar. ¿Sí? El panel de estándar también es bastante interesante. Aquí, en un segundo, aquí aparece, exacto. ¿Sí? Este estándar también es bastante interesante porque nos ofrece los elementos tradicionales con los cuales vamos a trabajar. Listo, mira, aquí tenemos proyecto, exacto. Y me parece interesante porque nos ofrece los paneles que más vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, empecemos a trabajar un poco la dinámica con respecto a las características de animación que quiero que reconozcamos desde el principio. Entonces, en la parte inferior, en la línea del tiempo, miren que tenemos un espacio vacío, este espacio gris. En ese espacio vamos a crear diferentes capas. Como ustedes se acuerdan, en Illustrator trabajamos por capas. Bueno, en After también vamos a trabajar por capas. Entonces, en esta parte inferior, bueno, o mejor dicho, tengo dos opciones. Puedo dar clic derecho aquí, decirle nuevo y puedo crear una capa de animación. En este caso cuento con diferentes capas de animación. Tengo visor, texto, sólido, una luz, una cámara, un objeto nulo, capa de formas, capas de ajustes, capas de relleno, archivo que viene de Photoshop o otro tipo de archivos de otro tipo de programas. En este caso, vamos a trabajar con
capa de formas, listo, capa de formas. Pero miren que tengo otra opción para crear la capa. Aquí la creamos, capa de formas, y en la parte inferior me aparece la capa de forma que yo acabé de crear. Pero también tengo otro camino, irme aquí arriba donde dice capas, nuevo, y le digo capa de formas. Bien, entonces tengo dos opciones, voy a eliminar esta última, me quedo con esta primera. Entonces, cuando yo creo una capa de formas, muchachos, miren que automáticamente en la parte superior se activa nuestra herramienta de formas. Y ya todos sabemos que si yo hago clic sostenido sobre una herramienta que tiene esta pequeña pestañita en la parte inferior, clic sostenido, quiere decir que me aparecen más opciones. En este caso voy a hacer un cuadro, listo, un cuadro. Pero miren que pueden hacer un cuadro, pueden hacer un cuadro con bordes redondeados, pueden hacer un círculo, igual que en After, ven, en Illustrator con Shift lo hacemos perfecto. Podemos hacer un polígono o podemos hacer una estrella. ¿Listo? En este caso creé cinco formas, pero estoy trabajando sobre una misma capa. Miren que aquí tengo las diferentes. Y en la capa, miren, ella se puede desplegar. ¿Sí? Miren que la puedo acoplar o desplegar. Cuando la despliego, miren que me aparecen las cinco formas que acabé de crear. ¿Listo? Cinco formas que acabé de crear. Entonces, esas cinco formas obedecen cada una a una de las formas que acabé de crear. Las puedo apagar y prender. Igual que en Illustrator. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso no me interesa quedarme con todas las formas. Quiero trabajar solo con una. Voy a eliminar el rectángulo. Mentiras. Voy a eliminar el rectángulo 2, el círculo, el polígono y la estrella. ¿Listo? Y me voy a quedar solamente con el rectángulo. ¿Listo? Entonces, tengo el rectángulo aquí. La flecha negra, ¿sí? O la tecla V, ¿se acuerdan? Igual que en Illustrator, me permite seleccionar un objeto y manipularlo y ponerlo en diferentes partes del escenario. Pero aquí en animación debemos tener claro un concepto y quiero que se lo memoricen muy bien, muchachos, y es el pivot. ¿Sí? El pivot. En animación es muy importante el pivot o punto de rotación o punto de eje. ¿Por qué? Porque ese punto es el que me permite, a partir de ese punto, me permite rotar o animar cualquier objeto. Entonces, en este caso, muchachos, en este rectángulo, el pivot o punto de rotación aquí está y aparece en este punto. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo quiero rotar este cuadro, miren, con la herramienta de aquí arriba de rotación, puedo rotarlo, miren que él rota a partir de este eje. ¿Sí lo ven? Entonces, es muy importante en la animación, siempre que ustedes tienen un objeto, definir cuál es el pivot, porque ese pivot permite tener claro cuál va a ser su animación. Entonces, ese pivot lo podemos manipular y cambiar de lugar. Al lado de la herramienta de rotación aparece la herramienta panorámica trasera. Con esta herramienta podemos mover el pivot y ponerlo en el lugar que nosotros consideremos necesario. Entonces lo puedo poner en la parte inferior. Si yo quiero rotar, miren que rota a partir de ahí. Si yo lo quiero poner en la parte, más o menos en la parte del centro, me va a rotar de esta forma. Entonces, miren la importancia de tener claro ese pivot. ¿Sí? Me voy a volver un momentito. Ahí. Pero entonces, el pivot muchas veces lo queremos colocar en un punto exacto. ¿Sí? Aquí lo puedo poner al ojo. ¿Sí? Y está bien, no pasa nada. Pero si lo quiero poner de forma exacta, lo que yo hago es apoyarme con la tecla control. ¿Sí? Con control, miren que yo puedo manipular el pivot y ponerlo exactamente en la parte superior, en el centro, hacia una esquina, en un extremo, pero en el centro, o exactamente en toda la mitad. Entonces, con control les va a permitir ser mucho más exactos a la hora de poner el pivot en un lugar determinado. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta capa. Esta capa también la puedo nombrar. ¿Cómo la nombro? Simplemente me paro sobre la capa, hundimos Enter, automáticamente se activa el texto y podemos cambiar el texto. Coloquémosle cuadro. ¿Listo? Y así ya tenemos claro este cuadrito. Listo. Ahora, este cuadro
¿cierto? Lo puedo manipular en cualquier lugar, ya lo sabemos. Voy a empezar a ver las 4 características de animación básicas. Recuerden, son las básicas. Existen muchísimas en After Effects, pero la idea es que reconozcamos las 4 básicas. Entonces, la primera va a ser posición. ¿Sí? Voy a colocar nuestro cuadro en un extremo de la pantalla. Aquí está. Y voy a hundir la tecla P. ¿Sí? La tecla P. P de posición. Puede ser que la recordemos fácilmente. Entonces, automáticamente me aparece esa característica de animación en la parte inferior y un relojito. Aquí lo podemos ver. Ese relojito es el que me está indicando que esta condición de animación se puede efectivamente animar. ¿Sí? Si yo hago clic sobre el reloj, activo la animación. La activo. Cuando yo activo la animación, el programa me regala un keyframe, que aquí lo podemos ver, miren, aquí va a mover la línea del tiempo, aquí está, un keyframe, en este caso aparece de color azul. Entonces me regala un keyframe, me está diciendo que es, y un keyframe, chicos, un keyframe es un fotograma clave que me está guardando información importante. En este caso, este keyframe me está guardando información de posición, de posición. Me está diciendo que en el eje X está a 2000, a 202, a qué? Perdón, a 2000, no mentiras, 228.1 en el eje X y en el eje Y a 613.7. ¿Sí? Es una información de posición, de coordenadas dentro del programa. Entonces, si yo me desplazo en la línea del tiempo con la aguja, me voy a ubicar en el segundo 5 y voy a mover este cuadro con mi herramienta de selección y lo pongo aquí. Y si yo quiero como irme bien derechito, hundo Shift también, igual que en Illustrator, ¿se acuerdan? Muy derechito. Entonces miren que la posición, la nueva posición, ¿sí? Y bueno, automáticamente me crea un keyframe, aquí está el keyframe, que también me está guardando información. Y ahora la información nueva es que se movió a 1678.1 en el eje X y a 613 en el punto 7 en el eje X, Y, ¿sí? En el Y. Entonces miren que, perdón, este es el X, este es el Y. Listo. Entonces miren que ahí se movió nuestro objeto en cuanto a su posición. Entonces, los dos keyframes, los dos fotogramas claves me guardan información clave de su posición y el programa lo que hace es regalarme toda esta interpolación, o sea, este movimiento entre el uno y el otro es lo que el programa me está regalando. ¿Sí? Entonces, aquí moví un objeto en cuanto a su posición. ¿Listo? Ahora, voy a mover, ¿sí? Voy a mover otra condición de animación y voy a irme por la rotación. Para la rotación, simplemente recuerden, me paro sobre la capa que yo quiero animar y voy a hundir la tecla, en este caso la tecla R, R de rotación. Lo mismo, si yo hago clic sobre el relojito, me regala un keyframe, ¿sí? Y si yo quiero que me regalen más keyframes, no voy a hundir el reloj, chicos. Si yo vuelvo a hundir el reloj, lo que hago es desactivar la animación, o sea, elimino el fotograma clave que ya tenía antes. Entonces, control Z me devuelvo. Entonces, cuando ustedes quieran otro keyframe o otro fotograma clave, lo que van a hacer es hundir justo aquí. Agregar o quitar fotogramas claves. Miren que yo puedo poner otro más y puedo poner otro más. Ahí puse perdón, puse dos fotogramas más, pero esos realmente no tienen que mucha información. ¿Por qué? Porque no lo estoy rotando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar estos dos fotogramas, los selecciono, suprimir, me ubico en el segundo 5 y ahora sí voy a rotar. ¿Listo? Entonces miren acá. En el fotograma clave inicial, la rotación me aparece 5 y aquí me aparece un más punto 0.1. Voy a colocarle aquí 0. Listo. Y aquí también pongámosle 0 para que lo tengamos desde ceros, como quien dice. ¿Listo? Entonces, miren que la rotación está desde ceros. Me ubico en el segundo 5 y voy a mover. En el primer número, muchachos,
me indica el número de vueltas que yo quiero dar. Aquí puse 4, entonces quiere decir que desde el inicio hasta el fin se rotó, hizo 4 giros. 4 giros. ¿Listo? Si no quiero hacerlo con giros, bueno, no hay lío. Puedo hacer lo siguiente. Lo quiero hacer con grados, entonces me voy con el segundo 5 y puedo mover esta otra opción. Y puedo rotarlo según lo que yo quiera, pero en grados. Si yo muevo esto hasta 360, quiere decir que voy a dar un giro. Miren, ahí está. ¿Sí? Miren, 368 y 360, un giro. Entonces lo puedo hacer por aquí o de una vez por acá, como ustedes lo consideren más fácil para ustedes. Ahí me da un solo giro. ¿Listo? Ahora, aquí hicimos rotación. Y miren que él rotó a partir de su propio eje que pusimos en la mitad del objeto. Voy a hundir la tecla, bueno, voy a hacer transparente, opacidad. Y la opacidad, digamos que el shortcut en este caso es la tecla T. ¿Sí? La tecla T, digamos que no tiene mucha, no, uno creería que opacidad sería la letra O, ¿cierto? Pero en este caso no, es la T y lo podemos asociar con transparencia. Entonces, hacemos clic sobre el relojito, activamos la animación, me regala mi primer keyframe, me ubico en el segundo 5 y voy a decirle que la opacidad está en 100, o sea que se ve completamente. Si yo bajo la opacidad, empieza a desaparecer. Si pongo en 0, quiere decir que la opacidad es totalmente transparente. Entonces miren que nuestro cuadrito gira y poco a poco se va volviendo transparente hasta desaparecer. ¿Listo? Por último, reconozcamos la escala. La escala, digamos que también podríamos decir que es la letra E, pero en este caso no. En este caso es la letra S, como si fuera en inglés. Scala. ¿Listo? Entonces, escala. Aquí está. Entonces, lo mismo, vamos a colocar clic, activamos la animación y en el segundo 5 vamos a decirle que la escala, que está en 100%, vamos a reducirla a puede ser un 50%, vamos de 50 de una. Entonces, se redujo a la mitad. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, aquí en este caso hemos reconocido las 4 principales características de animación, ¿sí?, de un objeto en After Effects. Entonces vimos posición, rotación, opacidad y escala. Si hundimos nosotros la letra U sobre una capa, en este caso tengo una capa, la capa de cuadrado, hundimos la letra U. Cuando hundimos la letra U, miren que me aparecen todas las condiciones de animación que yo he animado, ¿sí? Las que yo he animado. Y aquí aparecen todas hasta aquí. Entonces miren que podemos, aquí en esta herramienta aquí me permite hacer más amplio la línea del tiempo y darme cuenta que miren, tengo un desfase. Miren que de lejos pareciera que todos esos keyframes están en el mismo lugar, pero si yo me acerco, me doy cuenta de que no. Entonces voy a aprovechar para ubicarlos todos en el mismo lugar, en el mismo punto, en el mismo fotograma, mejor dicho, para que todos terminen en el mismo lugar. ¿Listo? Entonces la letra U, chicos, me permite ver las condiciones de animación que yo he realizado. Si, por ejemplo, escala no lo hubiese animado, aquí la voy a colocar. Escala la voy a quitar, o sea, la voy a desactivar. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo clic sobre el relojito. Ahí quita escala. ¿Listo? Entonces voy a hundir nuevamente la U. Y miren que me aparecen solamente 3. Escala ya no me aparece porque no está animada. Entonces la letra U solo me permite ver lo que yo he animado. ¿Listo? Me voy a devolver para recuperar la escala. Control Z. Ahí está. Un segundo. Y sí, creo que me devolví tanto que eliminé algunas de las animaciones. Igual me digo. Entonces, chicos, ahí vimos las 4 animaciones. ¿Listo? Voy a quitar, incluso voy a desactivar esta y esta. Sí, pero antes de eso me voy al principio. Desactivemos estas dos.
Entonces, miren, ¿por qué les decía que son las cuatro principales o las que tenemos que reconocer desde el principio? Si yo, bueno, tengo un objeto, cualquier objeto que ustedes tengan, ustedes lo despliegan, ¿cierto? Van a encontrar aquí dos opciones, contenido y transformar. En transformar, si hacemos clic sobre la pestañita, nos encontramos con exactamente las cuatro características de animación, veámoslas con más claridad: opacidad, rotación, escala y posición. Y este de aquí es el punto de anclaje, que es el pivot, que es lo primero que hicimos cuando creamos nuestro objeto, ubicar nuestro pivot. Entonces, pivot, lo primero que hicimos, posición, escala, rotación y opacidad. Entonces, como se dan cuenta, miren, por defecto todas vienen con, con las cuatro básicas y el punto de rotación, que es también donde lo queremos ubicar. Miren que si yo muevo el punto de rotación, ¿sí?, lo puedo cambiar aquí también. En contenido, muchachos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que es un rectángulo, ¿cierto? Y podemos mirar, cada vez que ustedes ven una pestañita de estas, quiere decir que se puede desplegar, y aquí podemos ver el tamaño. ¿Sí? Lo podemos hacer más grande o más chico si queremos. ¿Sí? La posición la podemos cambiar, pero según su pivot. La redondez también la podemos manipular aquí. Miren que podemos manipular su redondez, volverlo hasta un círculo si queremos. También podemos manipular en este caso el trazo, ¿cierto? Miren que en este caso no tiene trazo, pero ya lo vamos a manipular. Entonces, si queremos que el trazo aparezca, tenemos que darle, primero que todo, una anchura al trazo. Como el trazo está aquí en 0,0, podemos aumentar el trazo y darle el color que queramos. Por ejemplo, démosle un color naranja, puede ser, ¿cierto? La anchura del trazo, la opacidad de ese trazo, si queremos que sea más suave o más intenso, ¿cierto? También podemos ver, bueno, esto lo vamos a ver con más calma más adelante, pero miren que ahí podemos encontrar información de nuestro cuadro, de nuestro objeto. El relleno, aquí también podemos cambiar el color del relleno si lo queremos hacer. Ahí está. U otro color, ¿cierto? La opacidad también de ese relleno. Y bueno, se dan cuenta que tenemos todas esas características de animación. ¿Sí? Más información de nuestro objeto y podemos seguir editándolo. Y como se dan cuenta, muchachos, una cuestión aquí que no les mostré. Cuando veamos ese relojito, ¿qué significa? Que podemos animar, ¿sí? Cada vez que veamos un relojito en After Effects es porque es una condición que se puede animar. Por ejemplo, aquí podemos animar la anchura. Entonces decimos que la anchura del trazo está en 21. Digamos que quiero que en el segundo 3, más o menos, la anchura crezca. Y ahí podemos ver que la anchura creció, ¿sí? Que queremos que la opacidad también cambie, que la opacidad esté en 100 de la anchura, perdón, del trazado, y queremos que esa opacidad merme hasta un 16%, y ahí podemos verlo, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo tengamos muy claro. Cada vez que veamos un relojito, se puede animar, ¿sí? Entonces, por eso les decía que hay muchísimas características de animación, pero la idea es que primero reconozcamos las cuatro básicas para que tengamos más claridad de nuestro programa. ¿Listo? Listo, listo. Entonces ahí hicimos nuestra primera animación con las primeras cuatro básicas de animación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También en la parte superior, cuando tengo un objeto, muchachos, aquí se me movió el pivot por alguna razón, así que lo voy a volver a ubicar. Control en la mitad, eso. Cuando tengo un objeto, muchachos, en la parte superior también aparecen los slots de color y trazado que puedo modificar también acá arriba. Pero aquí es curioso y es chévere manipularlo también acá arriba. ¿Por qué? Porque en el slot puedo cambiar el color, ¿cierto? Al que yo considere. Pero en la palabra, si hago clic sobre la palabra relleno, me muestra este panel y tengo cuatro opciones. Puedo decirle que sea transparente en su interior o en su relleno, que sea un color plano, que sea un color degradado o que sea un color radial, degradado pero radial, ¿sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, este último radial, lo acepto. Primero que todo, tengo esta opción de manipular con estos sensores
el degradado que yo estoy manipulando aquí. ¿Listo? Ahora sí, en el slot puedo manipular qué colores de degradado quiero que tenga. Entonces, miren que aquí me apareció un azul y aquí transparente. Entonces, voy a decir que no, que este no sea azul, más bien que sea un color. Puede ser un color como este, moradito. Y este de acá, que no sea azul, pero sí que no sea azul, sino que sea un moradito mucho más oscuro. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Miren que parece transparente. ¿Por qué? Porque tiene opacidad. Entonces, ese slot tiene un color morado oscuro, pero su transparencia está en 0. Entonces, para que su opacidad esté en 100, me ubico en el de arriba, en el slot de arriba. Con este slot de arriba, su opacidad la voy a pasar de 0 a 100, para que podamos ver el color ya en pantalla. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá me aparece el color que puse, el moradito, ¿cierto? Pero si manipulo el slot de arriba, puedo manipular también su opacidad. ¿Sí? Entonces, tenganlo muy presente. Y esa es la forma en que podemos manipular los degradados en After desde el relleno. Lo mismo pasa con el trazo. Con el trazo es exactamente lo mismo. Hacemos clic sobre el trazo, ¿sí? Sobre la palabra trazo, y nos aparece el mismo panel que nos aparece en relleno. Podemos decir que sea transparente, que tenga relleno, que tenga degradado, o que tenga un degradado radial si lo queremos. ¿Listo? Entonces, miren todas las opciones que tenemos. Ya escogiendo una vez el que queremos, haciendo clic sobre el slot, ya podemos manipular el degradado que nosotros queramos poner. Y al aceptar, miren que tenemos el tensor, en este caso necesito el otro tensor, este de aquí, para manipular donde queremos que se vea ese degradado. Incluso, chicos, miren acá, este tensor, bueno, ahí miremoslo, y aquí, bueno, pongámoslo un poquito más, sí, bueno, pongámoslo más o menos ahí. Entonces, como se dan cuenta, chicos, podemos manipular tanto el degradado en el relleno como el degradado en trazado. ¿Listo? Control S, voy guardando nuestro proyecto, que no se nos vaya a perder. Un segundo, voy a buscar un lugar para colocar acá. Y, perdón, colocamos motion 1, guardamos. Listo, chicos. Entonces, con esta primera parte, la idea es que pudiéramos observar o reconocer las características de animación principales. En el siguiente tuto vamos a ver otras herramientas para continuar con el proceso. ¿Listo?